Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Hoy prepárense para un viaje emocional porque vamos a explorar un tema que me encanta, un tema que nos hace creer en segundas oportunidades, en el poder del amor para transformar incluso a los corazones endurecidos. Hoy vamos a hablar de esos personajes que al principio parecían inalcanzables, casi fríos, pero que gracias a la magia del amor y a la paciencia de sus más menos eras, sufrieron una metamorfosis asombrosa. Vamos a analizar Superíndice 3 Moande y otras actrices talentosas, logran desenterrar la bondad y la vulnerabilidad oculta en un Kerem copyright dito, un hombre que nunca imaginamos que sería capaz de amar de esa manera. Y por supuesto vamos a celebrar esas reconciliaciones que nos hacen soltar un suspiro de alivio y creer que, a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Superíndice 3 Nanseceu Superíndice 3 modos, tomen palomitas y prepárense para un maratón Superíndice 3N de emociones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo nuevas recomendaciones, análisis profundos y por supuesto, mucho chisme sobre nuestros actores y actrices favoritos. Que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de querems transformados y reconciliaciones inolvidables. Nuestra primera parada en este viaje de transformación Superíndice 3N y reconciliación Superíndice 3N nos lleva a la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos internacionalmente. Tenemos a Kerem Bürsinal interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Podríamos decir que Serkan es la personificación Superíndice 3N del hombre inalcanzable, el jefe distante que solo se preocupa por los números y los proyectos. El copyright nero principal de esta serie es la comedia romántica, pero debajo de las risas y los momentos adorables, se esconde una profunda historia de crecimiento personal y segundas oportunidades. Senu con diéresis al cap trascendió Superíndice 3 las fronteras de Turquía, convirtió Copyright 2 en un fenus Superíndice 3 meno global, y gran parte de su encanto reside precisamente en la evolución Superíndice 3N de Serkan Bolat. No es solo una historia de amor, sino una de autodescubrimiento y la capacidad de cambiar. La trama, como muchos de ustedes saben, gira en torno a Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande Erupar Rafael. Eda es una joven florista más menos adora y apasionada que, debido a una serie de circunstancias desafortunadas, se ve obligada a firmar un contrato de compromiso falso con Serkan. Al principio la relación Superíndice 3N entre ellos es puramente contractual, llena de sarcasmo, malentendidos y una tensión Superíndice 3N palpable. Serkan ve a Eda como una molestia, una intrusa en su mundo perfecto y ordenado. Esta dinámica de opuestos, tan común en las comedias románticas, se eleva gracias a la interpretación Superíndice 3N magistral de los actores. Hande Erupar Rafael le da a Eda una vivacidad y una fuerza que desafían la frialdad de Serkan, mientras que Kerem Bürsinal logra transmitir la vulnerabilidad oculta tras la fachada de hombre de negocios implacable. Pero a medida que pasa el tiempo, Eda, con su optimismo contagioso y su espíritu libre, comienza a romper las barreras que Serkan ha construido a su alrededor. Ella lo desafía, lo obliga a salir de su zona de confort y le muestra una nueva perspectiva de la vida. Eda lo transforma, sacando a relucir la bondad y la vulnerabilidad que con diéresis copyright le ha reprimido durante aún más menos os. Vemos a un Kerem copyright dito, un Serkan que sonríe, que se preocupa por los demundes y, lo mundes importante, que se enamora profundamente de Eda. La transformación Superíndice 3N de Serkan no es instantánea, sino un proceso gradual, marcado por momentos de duda, recaudas en sus antiguos hábitos y finalmente, una aceptación Superíndice 3N de su nueva realidad. Es esta complejidad lo que hace que su historia sea tan atractiva y relatable para el público. La reconciliación Superíndice 3N en Senu con diéresis al cap es un proceso largo y doloroso, lleno de altibajos, pero también Copyright N de momentos muy dulces y emotivos. Serkan comete muchos errores, debido a su miedo al compromiso y a su incapacidad para expresar sus sentimientos. Su incapacidad para confiar en los demundes arraigada en traumas pasados, se convierte en un obstáculo constante en su relación Superíndice 3N con Eda.
Pero Eda, con su amor incondicional y su fe en con diéresis copyright L, nunca se rinde. Ella le da las segundas oportunidades que necesita para crecer y convertirse en el hombre que ella sabe que puede ser. La química entre Ande y Kerem es innegable, y su interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan es simplemente magnífica. Logran transmitir la complejidad de su relación superíndice 3N, la pasión superíndice 3N, el dolor y finalmente el amor que los une. La serie explora temas profundos como la superación superíndice 3N de traumas, la importancia de la comunicación superíndice 3N en las relaciones y la capacidad de perdonar y ser perdonado. Un dato interesante sobre esta serie es que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsinal y Hande Erupparra fue el trascendió superíndice 3 la pantalla. Los actores se enamoraron durante el rodaje de la serie y mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental durante un tiempo. Aunque ya no estuvieron juntos, su química en pantalla sigue siendo inigualable y contribuye superíndice 3 enormemente al con diéresis copyright cito de senu con diéresis al cap. La autenticidad de su conexión superíndice 3N se reflejaba en cada escena, aún más menos añadiendo una capa extra de emoción superíndice 3N y realismo a la historia. Ahora, viajemos a otra serie turca que también copyright N nos presenta a un Kerem Inu copyright Dito, un hombre transformado por el amor y la reconciliación superíndice 3N, estoy hablando de Guneaji Beklerken, o Esperando el Sol. En esta serie Kerem Bürsinal interpreta a Kerem Sae, un chico popular, rico y rebelde que aparentemente tiene todo lo que desea. La serie se inclina hacia el geu copyright nero del drama juvenil con toques de romance. A diferencia de Serkan Bolat, Kerem Sae es un personaje impulsivo y emocional, cuyas acciones estuvieron a menudo motivadas por la necesidad de atención superíndice 3N y la rebelión superíndice 3N contra las expectativas sociales. La trama se centra en Zeynep, interpretada por Yaymurtan Sepsin, una chica humilde y trabajadora que se muda a Estambul con su madre y se inscribe en el mismo colegio que Kerem. Al principio Kerem ve a Zeynep como una intrusa, una amenaza a su estatus y a su popularidad. La molesta, la humilla y le hace la vida imposible. Podríamos decir que es el típico chico malo que se burla de la chica nueva. Este arquetipo, aunque común en la televisión superíndice 3N juvenil, se explora con mayor profundidad en Guneaji Beklerken. Se revelan las razones de S del comportamiento de Kerem, mostrando su inseguridad y su necesidad de validación superíndice 3N. Pero a medida que pasa el tiempo, Kerem comienza a ver ese ayudo de la apariencia de Zeynep. Descubre su bondad, su inteligencia y su fuerza interior. Se da cuenta de que debajo de su fachada de chico rudo y despreocupado, se esconde un corazón superíndice 3N herido y solitario. Zeynep, con su paciencia y su comprensión superíndice 3N, lo ayuda a sanar esas heridas y a convertirse en una mejor persona. La influencia de Zeynep en Kerem es fundamental para su crecimiento personal. Ella lo desafió a ser empático, a pensar en los y a asumir la responsabilidad de sus acciones. La transformación superíndice 3N de Kerem es gradual pero notable. Empieza a defender a Zeynep de los abusos de otros, la apoya en sus proyectos y se enamora profundamente de ella. Vemos un Kerem Inu copyright Dito, un chico que se preocupa por los que es capaz de amar y de sacrificarse por la persona que ama. El amor de Kerem por Zeynep no es un simple capricho adolescente, sino un sentimiento profundo y transformador que lo obliga a confrontar sus propios demonios internos. La reconciliación superíndice 3N en Guneaji Beklerken también copyright N es un camino lleno de obstáculos. Kerem comete muchos errores, impulsado por su inseguridad y por su miedo a perder a Zeynep. Pero ella, con su amor incondicional, siempre estuvo dispuesta a perdonarlo y a darle una segunda oportunidad. La relación superíndice 3N entre Kerem y Zeynep es una inspiración superíndice 3N para muchos superíndice 3Bs que han experimentado el amor y el dolor en la adolescencia. La serie aborda temas relevantes para el público juvenil, como el acoso escolar, la presión superíndice 3N social y la búsqueda de la identidad. Un dato curioso sobre esta serie es que fue una de las primeras en lanzar a la fama a Kerem Bürsinal en Turquía. Su interpretación superíndice 3N de Kerem Sae fue muy elogiada por la crítica y le abrió superíndice 3 las puertas a muchos otros proyectos importantes. Guneaji Beklerken demostró superíndice 3 el potencial de Bürsinal como actor dramático y su capacidad para interpretar personajes complejos con profundidad y matices.
Cambiando de tercio aunque manteniendo el espíritu de transformación superíndice 3n y reconciliación superíndice 3n, quiero mencionar Kiral Kaik, o amor en alquiler. AQ, no tenemos a Kerem Bursinal, pero tenemos a Bar Ardu párrafo interpretando a Umer y grados plicu párrafo y, un diseu más menos ador de zapatos exitoso. Pero también copyright n muy reservado y con una visión superíndice 3n particular de la vida. El geu copyright nero principal de la serie es la comedia romántica, pero también copyright n explora temas como la familia, la amistad y el amor verdadero. Umer y grados plicu párrafo y es un personaje que destaca por su individualismo y su fuerte sentido de la independencia. Su pasión superíndice 3n por el diseu más menos o de zapatos es casi obsesiva, y su vida personal se ve a menudo eclipsada por su trabajo. La trama gira en torno a Defne Topal, interpretada por Elu párrafo Insangu, una camarera que se ve envuelta en un plan para enamorar a Umer y casarse con U con diéresis copyright, L a cambio de dinero. Al principio Defne acepta el trato por necesidad, pero a medida que conoce a Umer, se da cuenta de que se está enamorando de verdad. La premisa de Kiral Kaik plantea interrogantes sobre la autenticidad de las relaciones y la importancia de la honestidad. Defne se encuentra atrapada entre su obligación superíndice 3n de cumplir con el contrato y sus crecientes sentimientos por Umer. Umer, por su parte, es un hombre difícil de conquistar. Es independiente, inteligente y desconfiado. Ha sufrido decepciones en el pasado y no estuvo dispuesto a abrir su corazón superíndice 3n fácilmente. Sin embargo, Defne, con su sinceridad, su humor y su bondad, logra romper las barreras que Umer ha construido a su alrededor. La naturalidad y la espontaneidad de Defne contrastan con la rigidez y la formalidad de Umer, creando una dinámica CEU superíndice 3 mica y entrau más menos hable. Vemos a un Umer y nu copyright dito, un hombre que se rue, que se divierte, que se enamora perdidamente de Defne. Ella lo transforma, le enseu más menos a confiar, a amar y a disfrutar de la vida. La transformación superíndice 3n de Umer es sutil pero significativa. Deja de ser tan reservado y se abre a la posibilidad de construir una relación superíndice 3n autocopyright con Defne. La reconciliación superíndice 3n en Kiral Kaik es un proceso complicado, ya que Defne debe confesarle a Umer la verdad sobre el contrato. La decepción superíndice 3n de Umer es profunda, y le cuesta perdonar a Defne. La traición superíndice 3n de Defne hiere profundamente a Umer, que siempre ha valorado la honestidad y la integridad. Pero el amor entre ellos es ese fuerte que cualquier mentira. Con el tiempo Umer se da cuenta de que Defne lo ama de verdad, y que estaba dispuesta a sacrificar su propia felicidad por U con diéresis copyright L. La perdona y le propone matrimonio. La relación superíndice 3n entre Umer y Defne es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la mentira y el engau más menos o Kiral Kaik. Es una historia sobre la redención superíndice 3n y la capacidad de perdonar, tanto a los DS como a nosotros mismos. Un dato interesante sobre esta serie es que fue un gran U con diéresis copyright sito en Turquía y en muchos otros países del mundo. La química entre Bar Ardu párrafo y Elu párrafo Insangu fue clave para el U con diéresis copyright sito de la serie. Ambos actores recibieron muchos premios por su interpretación superíndice 3n de Umer y Defne. La pareja se convirtió superíndice 3 en un icono de la televisión superíndice 3n turca, y su relación superíndice 3n en pantalla cautivó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y para finalizar este recorrido, no podemos dejar de mencionar a Eklaftan al-Lamaz, o El amor no entiende de palabras. En esta serie, Burak Deniz interpreta a Murat Sarjmaz, un heredero de una empresa textil exitosa, un hombre ambicioso, fruo y calculador. El geu copyright nero de la serie es principalmente comedia romántica. Murat Sarjmaz es un personaje que encarna el arquetipo del hombre de negocios exitoso y despiadado. Su ambición superíndice 3n lo impulsa a alcanzar sus metas, y no duda en utilizar cualquier medio necesario para lograrlo. La trama se centra en Hayat Uzun, interpretada por Hande Eru Parrafoel, una joven ingenua y más menos adora que busca trabajo en Estambul. Por una confusión superíndice 3n, Hayat es contratada en la empresa de Murat, y al principio, la relación superíndice 3n entre ellos es tensa y conflictiva. Murat ve a Hayat como una empleada incompetente y molesta. La llegada de Hayat a la vida de Murat perturba su mundo ordenado y predecible. Su espontaneidad y su falta de experiencia chocan con la rigidez y la eficiencia de Murat.
Pero a medida que pasa el tiempo, Murat comienza a sentirse atraído por la personalidad vibrante y el espíritu libre de Hayat. Ella lo desafía, lo hace reír y le muestra una nueva perspectiva de la vida. Vemos a un Murat y nu copyright dito, un hombre que se enamora perdidamente de Hayat, y que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. La transformación superíndice 3N de Murat se produce gradualmente a medida que se permite conectar con Hayat a un nivel emocional. La transformación superíndice 3N de Murat es gradual pero evidente. Deja de ser tan frío y calculador, y empieza a mostrar su lado ese humano y vulnerable. Se preocupa por Hayat, la protege y la apoya en sus sueños menos os. La reconciliación superíndice 3N en Aik Laftan al Lamaz es un proceso lleno de malentendidos, celos y secretos. Los secretos y las mentiras del pasado amenazan con destruir la relación superíndice 3N entre Murat y Hayat. Hayat y Murat tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos. Pero al final, el amor entre ellos es ese fuerte que cualquier cosa. Se casan y viven felices para siempre. La relación superíndice 3N entre Murat y Hayat es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares ese inesperados y que puede transformar incluso a las personas ese fruas y calculadoras. Aek Laftan al Lamaz celebra la fuerza del amor para superar las diferencias y construir un futuro juntos. Un dato interesante sobre esta serie es que fue muy popular en Amu Copyright Rica Latina. La química entre Burak Deniz y Anderu Parrafoel fue clave para el Ucondiéresis Copyright sito de la serie. Ambos actores se convirtieron en estrellas muy queridas por el público latinoamericano. La popularidad de Aek Laftan al Lamaz en Amu Copyright Rica Latina demuestra el atractivo universal de las comedias románticas turcas y su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Y con esto, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado 4 series turcas que nos muestran CEU superíndice 3 el amor puede transformar incluso a los corazones ese endurecidos. Hemos visto a Kerem Sinu Copyright ditos hombres que al principio parecían inalcanzables, pero que gracias a la magia del amor y a la paciencia de sus compaumas menos eras, sufrieron una metamorfosis asombrosa. Hemos celebrado reconciliaciones que nos hacen creer que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Estas series no solo nos entretienen, sino que también Copyright N nos ofrecen una visión superíndice 3N optimista de la vida y nos recuerdan el poder transformador del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encantaría saber L de estas series es su favorita y Copyright opinan sobre la transformación superíndice 3N de estos personajes. Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.